Vamos a compartir. Lo primero, buenos días a todos. Yo soy Juan Villar, soy el arquitecto técnico de la empresa Somfy. Quería dar las gracias al Consejo de Arquitectos y Aparellados, arquitectos técnicos y ingenieros de edificación de Cataluña, ¿vale? Por esta jornada que vamos a realizar. Y bueno, os explicaré básicamente quién es Somfy. Supongo que se me ve bien. Antonio, ¿se me ve abajo como se tendría que Sí, ver? sí, se ve correcto. Estupendo. Venga. Pues un poco lo que os voy a explicar es quién es Somfy, ¿vale? En esta jornada pues hablaremos de la protección solar inteligente, ¿vale? Yo os explicaré un poco quién es Somfy y lo que conseguimos, ¿vale? Que es bastante interesante, como veréis, y a posterior os explicará Antonio la parte, dijéramos, del producto portador como tal de las protecciones solares como tal, ¿vale? Bueno, primeramente, ¿quiénes somos? Somfy pues, es un fabricante, es una multinacional, fabricante de motores, sensores, automatismos y domótica para mover principalmente lo que son protecciones solares, ¿no? Persianas, stores, screens y todo este tipo de protección solar de una manera eficiente, ¿vale? Está presente en prácticamente 70 países y, bueno, tiene varias fábricas repartidas por todo el mundo, creo que son 7 actualmente y el resto son filiales de distribución. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda, ya os digo, podéis pararme en el chat y os lo comento, ¿vale? Habitualmente nuestro producto, ¿vale? Dependía de un canal muy claro que era pues el persianero, el toldero, que era él el que nos llamaba, nos solicitaban pues los motores que le pedían a él como cliente, ¿no? Pero claro, esto tiene un mercado muy limitado en el cual pues muchas veces nos quedábamos pues parados esperando sin esa proactividad de la que, bueno, el departamento de proyectos al cual pertenezco pues empezó hace más de 10 años y creo que 12 más concretamente. E intentamos llegar a todo el público que no llegábamos pues mediante nuestros clientes, ¿no? Que son pues promotoras, arquitecturas, ingenierías y muchas veces pues directamente a los propietarios de hoteles o de colegios, ¿no? Incluso de la administración, ¿no? Para ayudarles un poquito. ¿Y Somfy qué es lo que hace? Bueno, antiguamente en casa pues era nuestra madre, nuestra abuela la que hacía eficiente nuestra vivienda, ¿no? La que apagaba las luces, la que iba detrás nuestro y bajaba la persiana cuando era invierno, ¿no? Y actualmente pues en nuestra vivienda no hay nadie y estas cosas pues van cambiando, cada vez estamos más conectados y por qué no estar más conectados también a nuestra vivienda, ¿no? Para saber qué es lo que pasa. Pero la idea un poco que tiene Somfy es hacer de nuestra vivienda un elemento más de nuestra vida que se comporte acorde a nuestras necesidades, ¿vale? Y si lo que necesitamos pues es que se proteja del sol, que de manera automática lo haga, ¿vale? Que no tengamos que estar pendientes de si tengo que bajar la persiana o tengo que subirla. En ese sentido, todos tenemos muy claro que siempre que ataquemos a los elementos consumidores de una vivienda, por ejemplo, pues la iluminación, el aire acondicionado, lo que sea, y mejoramos su tecnología y cambiamos, por ejemplo, de un halógeno a un LED, está clarísimo de que reduciremos el consumo energético siempre de esa instalación. Pero ¿qué pasa? Que Somfy es un poquito diferente en ese sentido, ¿vale? Porque lo que sí que sabemos es que la realidad de lo que no consume es lo que no se usa, ¿vale? Por eso Somfy es un poco la bombilla apagada. Como os decía, pues podemos mejorar un aire acondicionado, mejorando su tecnología por un aparato mucho más nuevo, con un confort de uso mucho mejor, y siempre serán soluciones de consumo energético, porque son elementos que consumen de por sí, son activos en el consumo, y lo único que hacen es generarnos un confort, pero reducirán la demanda de la propia instalación cuando mejoremos esta instalación, nada más y nada menos. En cambio, cuando añadamos un motor con un mando y un sensor, el mando sí que nos añadirá un confort de uso para una persiana, pero el sensor, y como solución conjunta, será una solución de ahorro energético. Y diréis, ostras, pero es que sigue siendo un motor eléctrico que va conectado a la corriente, sí, pero lo que hace es que su uso, además de ser puntual, que no está continuamente encendido ni usándose, sino que baja 2 veces al día, por decir un ejemplo, ¿no? Pues hará más eficientes a otras instalaciones y hará que sin estar intrínsecamente vinculadas o necesariamente vinculadas, el aire acondicionado tenga que trabajar menos en verano, ya que haya una protección que antes de que esa radiación penetre en el interior se frene con una protección solar inteligente, dándole con este automatismo esa inteligencia,
o bien todo lo contrario, permitiendo que esa iluminación natural entre en invierno, incluso pues el calor cuando lo necesitemos de manera gratuita, ¿no? Para que veáis un ejemplo de lo que os digo, de que es la bombilla apagada, pongo un ejemplo de una vivienda en donde se ve el consumo habitual, que sería pues el de uso, ¿no? De 5 motores de persianas y 2 de toldo, y veis que el consumo pues es unos 13 kilovatios. Y como veréis y como entenderéis, el consumo en reposo, que está 24 horas al día enchufado, pues es mucho mayor, ¿vale? Al fin y al cabo, esto se traduce aproximadamente en unos 29 euros al año, ¿vale? Con el precio de la energía de hace unos meses. En cambio, ¿qué pasa? Gracias a una iniciativa sostenible que se llama Act for Green de Somfy, que tiene en cuenta pues, factores tan importantes como es el de consumo en standby. Lo reduce tanto, tan drásticamente, que el consumo al final de esta vivienda, si la automatizamos y la motorizamos, apenas supera los 6 euros, no llega a 10 euros al año. Entonces, claro, ¿vale la pena estos 10 euros que gastemos en energía o son computables a la hora de hacer un cálculo energético de una vivienda en consumo energético? Creo que no. Creo que lo que digo tiene su razón de ser por eso, porque ayuda a que energéticamente el conjunto se comporte de una manera mucho más eficiente, ¿no? Ya que es la envolvente la que tocamos, ¿no? Aparte de esto, no solo en el consumo energético, o sea, en el consumo eléctrico en standby, sino en la duración, la materia prima de donde se obtiene, incluso el embalaje, y todo esto son partes de esta iniciativa voluntaria de Sonfi que, bueno, muchas de las empresas grandes del mundo están haciendo y están intentando pues, que en 2035 aproximadamente seamos pues, una empresa de emisiones cero, ¿no? En tanto a lo que emitimos con lo que producimos de CO2 en nuestro proceso de fabricación y distribución. Pero bueno, ¿qué argumentos damos a arquitectos y promotores para convencerles de estos? Pues ya os he dicho algunos, ¿no? Pero el más claro y el ejemplo más visible y tangible, pues es valorar que en una vivienda o en un edificio, pues tenemos unas características en la fachada que son inamovibles, como es el tipo de vidrio que escojamos, el tipo de solución, la carpintería, todo va a generar un comportamiento que va a ser igual durante todo el año, ¿vale? Lo que pretendemos de Sonfi es, bueno, poner este sombrero, ¿no? Tener un quita y pon, tener un movimiento, una dinámica que convierta esa fachada estática en algo más dinámico y que mejore o altere su comportamiento según esas necesidades, ¿no? Mejorando, pues eso, la transmitancia térmica o haciéndola menor según nos interese, igualmente el factor solar. Entonces, el vidrio haría un poco del filtrado de la luz, aparte de contener pues, ese calor o ese frío que tengamos en el interior, y esa radiación solar la tendremos controlada durante todo el verano, ¿vale? Está claro que tenemos que conocer pues, que hay unas tipologías de vidrio que podrán, como veis en este pequeño gráfico, dar solución a diferentes climas, diferentes orientaciones, pero siempre estaremos en un punto en el que habrá unas características muy buenas en verano y otras muy buenas en invierno, pero ninguna va a ser funcional perfectamente en ambas, ¿no? Entonces, por eso está Sonfrey, ¿no? Para intentar dar solución a que una persiana, por motorizarla, no conseguiremos nada, simplemente le daremos un confort al cliente de uso, pero al añadirle un sensor, vamos a hacer que esa protección solar que tengamos ahí mejore energéticamente el sitio donde se instale, ¿no? Además de que un vidrio que está sin especializar, dijéramos que es un vidrio pues, más claro que permite la entrada de mayor luz, es hasta un 15% más económico que un vidrio pues, con un factor solar alto. No lo digo yo, también lo dice pues, Felipe Piqué Aguilera y tiene muy en cuenta pues, que la fachada es el primer control energético de cualquier edificio, y lo que dice Felipe es un poco que hay que evitar el sobreexceso de utilizar o el sobreesfuerzo económico que se le pueda dar a un producto o a un material en la construcción. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a día de hoy, pues a lo mejor un vidrio electrocromático no es la solución. Les digo esto ahora porque el precio, la durabilidad está aún en proceso de evolución y a día de hoy no es rentable, ¿no? Un vidrio que se oscurece y se aclara solo y va cambiando. Pero claro, a lo mejor te digo esto y de aquí a 5 años tenemos otra presentación, os presento los vídeos electrocromáticos de Sonfi como protección solar dinámica. Pero bueno, a día de hoy lo que tenemos son las protecciones solares de 1000 tipos, como veréis con el compañero de Saxon,
y que cumplen con total holgura todas las necesidades de gran parte de los proyectos, ¿no? Incluso siendo empresas tan grandes como la que os presentará después Antonio, veréis que incluso hay muchos productos que los pueden hacer a medida. Entonces, seguimos con los argumentos que le damos a los arquitectos. ¿Motorizamos o automatizamos? Tenemos que tener en cuenta que si motorizamos solo vamos a generar un confort, como os decía. Pero lo que nos interesa realmente es automatizar, por todo lo que os he ido comentando, ¿no? Un poquito sin repetirme mucho, pues confort térmico, ahorro energético, confort lumínico, y es muy interesante porque va muy vinculado con el confort ambiental. Y bueno, incluso los granjeros lo saben, ¿no? Que a mayor confort hay una mayor productividad y cuando se trata pues, de un edificio de oficinas, pues vemos claros ejemplos en los que una alta temperatura produce un descenso drástico de la productividad, ¿vale? Entonces, lo que se intenta con estos sistemas siempre es ir por fuera, porque lógicamente es lo más eficiente, pero como veréis, también hay soluciones de interior que si se tienen en cuenta en proyecto, que esta es un poco la idea del departamento de proyectos, pues que se trate el tema de la protección solar y la automatización de esta lo antes posible, porque siempre se deja como para cuando viene el decorador y vamos a escoger el tipo de cortina y creemos que, bueno, que esto no va a ayudar y luego nos damos cuenta de que, ostras, un color, una orientación, una protección, un tipo de apertura, un tipo de tejido cambia mucho el confort interior, tanto visual como energético como térmico, ¿no? Y más teniendo en cuenta pues, esta automatización que puede hacer que trabaje de diferente manera en verano y invierno, ¿vale? Está reduciendo hasta un 30% el uso de la energía en invierno e incluso descendiendo una media entre 6 y 9 grados, que esto está verificado en un edificio de Pamplona, que se redujo la temperatura media del conjunto interior e incluso se debatió a ver si se cambiaba el sistema de refrigeración porque ya no era acorde a tener una fachada protegida, ¿no? Entonces estaba como sobredimensionado, para que tengamos en cuenta de que estos sistemas, pues si no se tienen en cuenta en el proyecto, cuando escogemos o cuando hacemos el estudio de frigorías, queda siempre sobredimensionado porque luego estamos haciendo una protección que no tenía en cuenta este sistema, ¿no? Y bueno, lo que os decía, básicamente añadiendo este tipo de sensores es como se mejora, ¿no? Esto es un ejemplo de unos sensores para vivienda, que es un sensor de sol y un sensor de temperatura, y podemos jugar con la temperatura interior, la exterior, pero siempre teniendo en claro pues, que es esto lo que necesitamos. Un motor necesita un sensor para ahorrar, es justo lo que necesitamos. Antes os decía, pues el tema de la protección solar, que cuanto mejor se haga por el exterior, pues mejor energéticamente se va a comportar, pero muchas veces nos encontramos a veces en una oficina, como veis aquí, con una especie de rejilla, ¿no? Que parece como que es para la calefacción, pero en este caso es un suelo técnico y lo que hace es sacar el calor residual de los equipos. Y entonces, esta situación hace que este calor residual, como es calor y la convección natural hace que suba, hay un aporte aquí de calor que tanto en verano como en invierno, pues en invierno a lo mejor interesará, pero en verano todo lo contrario. Todo este calor se está aportando al interior y estamos luchando el calor con el frío, para generar un confort al cliente. Entonces, si se tienen en cuenta estas rejillas en otra posición, un poco más cerca de la fachada, por ejemplo, aquí veis un ejemplo de lo que os estoy diciendo, retrasando esta protección solar y teniendo en cuenta pues, el cajón para que haya una rejilla en un retorno por plenum, todo este calor que ya tenemos el enemigo dentro, que decimos que es mejor la protección solar antes de la fachada, pero si no se puede porque es un edificio grande, estéticamente no queremos afectar el diseño y solo podemos ponerlo por dentro, no nos pensemos que solo puede ser una solución estética y que solo va a dar un confort visual, sino que energéticamente se puede comportar muy bien, ya que incluso esta cámara que se genera aquí de calor, que habitualmente suele haber como 3 metros desde donde la gente trabaja porque hay un efecto radiador bastante grande en la gran parte de proyectos que yo me he encontrado, hay una pérdida de metros cuadrados increíble en cada planta que gracias a estas cosas o estas pequeñas soluciones que se tienen en cuenta pues, al consultar al fabricante, pues se puede llegar a solucionar muchos problemas de confort en un edificio. Este confort lumínico, como os decía, pues como entenderéis, pues se basa en la uniformidad visual que percibe la persona. Por eso veis esa chica
que está cerrando los ojos y frunciendo el ceño porque la luz refleja sobre la pantalla y ella trata de impedir que entre tanta luz en su mirada, cerrando la vista y provocando pues dolores de cabeza, malestar. Entonces, esa protección solar de manera adecuada, colocada, orientada y haciendo que penetre la iluminación de manera reflejada, sin que nos moleste, sin que evite, sin que provoque reflejos y que genere, pues, esta curva, esta proporcionalidad entre lo que entra por la ventana y lo que percibe el ojo humano, pues esto se consigue gracias a este tipo de uso de producto. Y conseguiremos, lógicamente, pues no necesitar la iluminación artificial en muchos casos e incluso pues el sistema de climatización, lo que os decía, pues trabajar de una manera mucho más eficiente. Y cuando digo mucho, porque no tenemos en cuenta que estos sistemas tienen mucho más, dijéramos, mucha más fuerza de la que creemos, ¿no? En cuanto al confort ambiental, hay muchas empresas que se encargan de gestionar pues, la ventilación forzada, los edificios y todo esto. Nosotros a día de hoy no nos encargamos de estas cosas y podemos hacer pues, sistemas de free cooling o exutorios para evitar pues, la acumulación de CO2 o de incendios cuando suceden pues, en un centro comercial, por ejemplo. Y en vivienda sí que podemos actuar sobre productos directamente, como pasa con Velux, ¿no? Que trabaja con nuestros motores. E incluso también, aunque no está disponible a día de hoy en España, pero el producto ya existe y en colaboración, creo que es en Francia con K-Line, si no recuerdo mal, ya existe una motorización exclusiva que va dentro de las propias carpinterías y que permite que de manera controlada, ya sea manual o de manera automatizada, podamos gestionar pues, pequeños aireaciones, un poco de ventilación de manera automática o si hay una acumulación de CO2, pues que podamos tener esto de manera también automatizada. Y bueno, estoy aquí dando un poquito explicaciones de muchos ejemplos, ¿no? Pero me gustaría que os quedara claro hasta dónde llega Sonfi con sus productos, ¿no? Las soluciones Sonfi estarán presentes en la vivienda, en la oficina y en cualquier otro tipo de edificio, ¿vale? ¿De qué manera? En la vivienda, como veréis un poquito más adelante, la mayoría son sistemas inalámbricos, ¿vale? Que funcionan con una radio que no es wifi, sino que es una radio como la del típico mando a distancia, pero no por infrarrojos, sino que es omnidireccional y además es bidireccional en cuanto a la información que transmite. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un mando o tenemos una persiana que sube y baja, quizás no nos resulte muy útil saber si está al 80 o al 25% esa persiana, porque no vamos a salir por ahí, no vamos a tener que escapar por ahí, ¿no? Pero si esta misma radio abre una puerta de garaje o un acceso a la vivienda, seguro que sí que estamos interesados en saber si esa puerta se ha abierto o está cerrada o cómo está, ¿no? Y por eso el porqué de que la radio sea bidireccional, la radio de Sonfi. En ese sentido, pues todas nuestras tecnologías son inalámbricas y son bidireccionales, ¿vale? Y dan datos de la posición, de la energía, de los movimientos que ha tenido, de si tiene batería o no, o sea, un poco de todo. En las oficinas, en cambio, en los otros edificios, las soluciones por el tema de distancias son siempre cableadas, ¿vale? Podemos añadir algún sistema de control, dijéramos, por una zona noble, ¿vale? Para que tenga un control o un momento puntual que podamos bajar una parte, pero lo que se pretende es que el edificio trabaje como un conjunto para que sea eficiente y evitemos pues, el uso puntual de productos para que no se vea lo que vemos en muchas oficinas, ¿no? Aquí está abierto, aquí está cerrado, cuando debería ser todo un conjunto y funcionar como si fuera la fachada un mismo producto, ¿no? En ese caso, Sonfi se queda en la fachada cuando se trata de un edificio terciario y lo que hace son la motorización de esta protección solar y los automatismos, ¿vale? Para gestionar, dijéramos, el sistema emótico de esto, ¿no? Es fabricante del propio sistema emótico. O sea, sí, la automatización, pero solo de la fachada. ¿Y qué entendemos como automatización, una automatización Sonfi? ¿Cómo la entiende? ¿O cómo debería ser una automatización no solo en un terciario, sino en general, ¿no? Pues tiene que tener una actuación inmediata, tiene que estar integrada, como os decía, por los sistemas de integración actuales, tiene que ser flexible, por eso la radio muchas veces ayuda a esto, y sobre todo invisible, ¿no? Visible, ahora lo entenderéis todo. Pues la inmediatez, ¿por qué? Porque si hace un seguimiento del sol o de las sombras, como es el caso de los sistemas de integración de Sonfi, pues
tiene que reaccionar en el momento adecuado. No puede tardar una hora desde que empieza a salir el sol porque toda esa radiación entraría y no te serviría de nada. De igual manera, que haga un control de sombras, pues es algo increíble porque no necesita un mayor número de sensores, sino que con una aplicación es capaz de percibir dónde va a dar la sombra o dónde va a dar el sol, teniendo geolocalizado todo el conjunto del edificio. Esto solo es exclusivo de edificios, de terciario. Y hay que tener muy en cuenta de que estos sistemas se pagan con lo que se paga la seguridad de salud de una obra, ¿vale? Y pueden provocar un ahorro de, como les decía, aproximadamente un 30% de. Integrado, ¿por qué? Tiene que ser políglota, tiene que hablar varios idiomas, porque nos encontramos muchas veces que no solo es el control de la fachada, es un control de iluminación, control de climatización, y va todo con un bus y tal, y el protocolo tal. Entonces nosotros disponemos de esos aparatos, o bien una pasarela que traduzca la tecnología nuestra a esa tecnología presente en el edificio, o bien tenemos nuestros productos con nuestro propio protocolo. Flexible. Pues lo que os decía, puede tener la facultad de gestionar un producto, una fachada, una orientación, un conjunto de plantas. ¿Por qué? Porque hoy en día un edificio es raro ver que es solo de una empresa, ¿no? Y que están, pues la mayoría alquilados por plantas, cada planta es una oficina diferente, entonces está bien que podamos jugar con todo esto, ¿no? Y bueno, aquí veis un ejemplo de un producto de gestión integral de domótica, de inmótica en este caso, el terciario, en el que veis que una pequeña pantalla puede hacer pues 4 o 8 zonas según interese. No entraré mucho en detalle de este tipo, pero que sepáis que hay un motor específico para cada tipología de producto de protección solar, ¿vale? Y de cada protección solar hay diferentes parámetros como la velocidad, la potencia, ¿vale? Para distinguir exactamente cuál es el producto adecuado para cada situación. Y lógicamente estos sistemas permiten sistemas desde 1 a 10.000 motores. Estamos hablando de sistema inmótico, pero cuando hablamos de vivienda, de en torno a hasta 300 motores, o sea que cubre cualquier tipología de vivienda también. Y en cuanto a la invisibilidad, nos tiene que quedar claro pues, que el respeto a la arquitectura para Sonfi es muy importante porque ha habido pues, un trabajo previo de un despacho que el cual se ha esforzado en hacer un producto, porque yo lo llamo como un producto también, ¿no? Es edificio. Y que es la imagen, y que luego venga el señor del toldo del Betis y le fastidie el diseño, ¿no? Entonces intentamos desde el departamento de proyecto, pues como veis en estas fotografías de detalle, colaborar con la arquitectura lo antes posible para que pues quede el producto embebido, quede lo más disimulado posible, para que si, por ejemplo, viene un día el alcalde, pues tenga una vista total y no perciba que ahí hay una protección solar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llegamos a la vivienda? Pues, ¿dónde llega Sonfi? Sonfi no se queda solo en la fachada, pese a que tenemos esos mismos motores para todo tipo de protección solar, incluso de acceso de vehículos, pero no nos quedamos ahí, sino entramos en la gestión de la mayoría de instalaciones interiores, como alarmas, iluminación, enchufes, sensores de movimiento, etc, etc, etc. No, aquí no os enseñaré los productos, pero os diré que hasta dónde llegamos, ¿no? Para que tengáis una idea global de hasta dónde podemos llegar. Esta lavadora, ¿qué pinta aquí esta lavadora, no? Pues a nosotros nos gusta decir, por lo menos a un compañero lo decía hace tiempo, que nos gusta vendemos lavadoras de 2 programas, ¿vale? Porque vosotros cuando os vais a comprar una lavadora, el fabricante no os da esa opción, os da varias opciones que son siempre, pues a lo mejor excesivas para la gran mayoría de usuarios, ¿no? Porque yo estoy seguro que de aquí tengáis el silencio, no podéis contestar, pero estoy seguro de que los presentes aquí no utilizan más de 2, 3 programas de los que tienen la lavadora y el fabricante no le ofrece comprar una lavadora de 3, sino que le da la de 16. Pues con la domótica pasa algo parecido y esto ocasiona que compremos o vayamos a un fabricante de domótica tipo y nos diga que la pantalla vale 1.000 euros. Ya, pero es que oiga usted, yo solo quiero gestionar las persianas. Bueno, lo siento, es que la pantalla vale 1.000 euros y vale para 500 dispositivos. Bueno, entonces hace que la domótica sea un poco elitista, nos pensemos mucho si hacerlo o no hacerlo. En cambio, Sonfi hace todo lo contrario, hace como el Volkswagen, como hizo en su momento, ¿no? Y hace que sea para todos los públicos. ¿Y cómo hace esto, no? Pues con el hogar conectado, haciendo
que esta radio nos ayude a poder hacer un sistema de domótica o de hogar conectado en este caso que sea acorde a la necesidad exactamente y nos permita ir poco a poco. Entonces podemos empezar motorizando pues, algún tipo de persiana que tengamos ya presente, ya que los motores van dentro de los tubos de enrollamiento, entonces la obra es prácticamente mínima y toda la domótica viene integrada dentro del propio motor, así que no tenemos que hacer nada más y podemos tener y optar solo por tener un mando de distancia, un pulsador inalámbrico, pero claro, a partir de ahí podemos añadir un sistema que gestione todo esto e ir enriqueciendo nuestra domótica en base a nuestras necesidades. Pues yo, por ejemplo, quería gestionar toda la iluminación de casa, pues añadí unos pequeños dispositivos detrás de los pulsadores, seguía pudiendo utilizar los pulsadores, pero con una serie de botones que es muy sencillo porque está hecho a modo usuario, esto no requiere un integrador, sino prácticamente es el propio usuario lo que lo integra. Simplemente la instalación eléctrica, pues tal vez sí que tendría que ser un profesional, pero siguiendo los pasos que te da el propio aparato, puedes meter ese tipo de iluminación que tengas en tu casa, darle nombre y usarla a tu voluntad, ¿vale? A partir de ahí, pues que tengas en cuenta que además es un sistema que lo que pretende es unificar todo el uso del resto de instalaciones que tengáis en la vivienda, ya que la plataforma que ahora os enseñaré intenta fomentar que todo esté en una misma aplicación, porque es lo que nos interesa un poco a la hora de controlar. Aunque está el caso de que se gestione todo con una aplicación que se llama Taoma, que en este caso el nombre se llama Taoma Switch, pero me gusta enseñar esta diapositiva porque explica lo del paso a paso, ¿no? Si tenemos un cliente que solo necesita gestionar una calefacción, ¿por qué le voy a vender un sistema completo? Pues lo que hago es coger un termostato y el termostato tiene su propia aplicación para gestionar tu calefacción y hacerla inteligente, simplemente de esta manera. O un sistema de alarmas, lo mismo. Claro, en este caso, pues si queremos gestionar iluminación, queremos gestionar, yo que sé, alarmas o alarmas técnicas, una calefacción, unas persianas y unos toldos, lo que necesitaremos para unificar sí que será el sistema TAO. Ahora, eso sí, yo tengo, por ejemplo, algún aire acondicionado que no, a día de hoy no es compatible con Somfy, por ejemplo, y lo llevo todo gestionado a través del Google. Entonces, prácticamente le doy órdenes siempre al Google y no tengo que pulsar ningún botón y le puedo ordenar, por ejemplo, pues a una persiana que se llame persiana comedor que vaya al 73% cuando yo se lo pida. O que programe unas rutinas como veréis en el pequeño vídeo que viene a continuación. Si no me oís muy bien, decírmelo, ¿eh? Porque hablaré sobre la música y tampoco me gusta mucho. I couldn't stand to see you crying. I'd lend a hand if you stopped trying. No matter how far, I'll find you wherever you are. Para que lo entendamos, If you're on your own, aunque vaya con wifi, just pick up the phone. I would never leave you all alone. No matter how far, I'll find you wherever you are. If you're out on your own, just pick up the phone. I would never leave you all cómo aprovechar la plataforma que hay. No me gusta que sepáis pues que es totalmente personalizable. Supongo que tenéis acceso a todas la información que hay colgada. Y bueno, eso sí, que veáis pues que hay una serie de partners que lo que hacen es ver como una plataforma de lanzamiento para vender más sus productos y lo que hacen es desarrollar parte de sus productos para que sean compatibles con el Taoma. Eso quiere decir pues que cada día más y en la propia aplicación se van viendo las actualizaciones cada 2 semanas más o menos, hay una actualización
tener en cuenta que esto está desde 2010, ¿vale? Creo que no hay otro tipo de domótica de este tipo que podáis encontrar a día de hoy que tenga tanto recorrido en el tiempo. Y dejarme que siga, a ver si no se bloquea. Vale. Unos últimos inputs que me gustaría explicaros es que, aparte de todo esto, ¿vale? Y de favorecer un poco al arquitecto, ayudándole a buscar cuál es el producto adecuado, el cliente que le pueda ofertar alguna necesidad puntual en el momento del proyecto o más adelante con las constructoras. Añadimos también simulaciones energéticas que podemos hacer a través de un programa que, bueno, esta es la versión antigua, pero bueno, permitía pues escoger el tipo de pared con el W de la propia pared aproximado, escoger el tipo de producto y el tipo de vidrio, y con la orientación y todo lo demás dentro de un espacio limitado, de un tamaño limitado del espacio a estudio, como veis aquí, pues podíamos sacar un poco qué reducción o qué porcentaje en ahorro en climatización, en emisiones de CO2 y cómo se comportaba la fachada teniendo una automatización. También es un punto muy importante que quería destacaros, es que Sonfi también está en el código técnico, no directamente pone que hay que usar Sonfi, ¿vale? Esto sería ilegal, ¿no? Pero lo que sí que pone es que en el punto 3.1.2, que hace alusión al control solar, recomienda contemplar las protecciones solares móviles activas, ¿vale? Esta es la palabra que dice. ¿Qué quiere decir? Que siempre que la protección solar esté activa, ¿vale? Significará que ha habido alguien o algo que ha hecho que esa protección solar vaya a esa posición adecuada para el ahorro energético y el confort del conjunto. Entonces, no hay otra manera que yo sepa, sino teniendo a una persona al lado de cada persiana en todo momento, de que añadiendo un pequeño sensor podamos mejorar el control solar y los valores que ahora cada vez son más reducidos, ¿no? Ten en cuenta que esto es de 2020 que se aplica ya. Y bueno, conoceréis muchos programas, supongo, de certificación y calificación energética. Y bueno, Sonfi lleva como también 7, 8 años participando con C3X, que seguro que lo conocéis, y que empezó siendo solo para viviendas existentes. Y bueno, ya se utiliza por todos los arquitectos técnicos de España de manera bastante multitudinaria. Y nosotros desarrollamos con ellos un complemento Sonfi para el control solar automático. ¿Qué quiere decir? Que podemos implementar de la misma manera que añadimos pues una caldera de condensación, pues podemos añadir una orientación y un tipo de producto interior, exterior, de lamas, para que en ese conjunto nos diga cómo mejora energéticamente el edificio, tanto en emisiones como en energía primaria se refiere. Incluso hace un pequeño análisis económico el propio programa. Pero bueno, en definitiva, que tenemos que tener claro es que una automatización siempre va a ayudar a la mejora energética del edificio, ¿no? ¿Cómo calcula esto el C3X? Primero, tiene muy en cuenta la inversión inicial, en eso está clarísimo, lógicamente, hay esa pequeña inversión o grande según la situación. El incremento del coste de la energía, que es lógico que tiene que tenerlo en cuenta y se puede meter el valor exacto en ese momento del cálculo. Y lo que sí que tenéis que tener muy en cuenta es que este tipo de cálculos de ahorros energéticos en general, no solo con los productos de Sonfi ni este en especial, el complemento, sino que cuando se calcula bueno, una amortización de estos productos, siempre se calcula en base a la vida útil de la inversión. Eso quiere decir que si el producto que compráis solo tiene un año de garantía, pues lógicamente no lo amortizaréis nunca, ¿no? Entonces, cuanto más años de garantía tenga el producto que utilicéis, mucho mejor. Y que sepáis, pues, que, entre otras cosas, Sonfi tiene hasta 7 años de garantía en muchos productos y son 7 años reales. Si el producto falla antes de esos 7, por causas ajenas a la persona, se reembolsa con otro producto nuevo con 7 años de garantía más. Ya para ir acabando, ya para no enrollarme mucho más, pues quería deciros que la relación entre Sonfi y los sellos medioambientales ya lleva también unos años pues colaborando, ¿no? ¿Y de qué manera? Bueno, colabora con documentos de autodeclaración, porque yo creo que sepáis que ningún sello se casa con ninguna marca. Entonces, ellos hacen sus estudios, hacen su forma de valorar
en qué nivel o qué puntaje tiene el edificio en conjunto y en base a, pues, a esos cálculos energéticos de todas las instalaciones que contempla cada uno de los sellos. Y lo que hace Sonfi, en este caso, pues lo hice yo hace ya un tiempo. No, justamente este fue dijéramos, el que me inspiró a hacer el resto. Pues, por ejemplo, LEED, tenemos un documento ya elaborado hace muchos años donde se sabe o se ve cómo ayuda a contribuir en la obtención de hasta 20 puntos, ¿vale?, del certificado LEED. Eso, para que tengáis en cuenta lo que os decía de la importancia de automatizar una fachada, que casi prácticamente el 20% de un resultado de un certificado LEED, que sería el Platinum, que sería la más alta, casi el 20% es gracias o ha ayudado a la automatización de unas protecciones solares en un edificio. Lógicamente, cuanto mayor superficie acristalada haya, mayor es la manera en que influye, ¿no?, este sistema. Eso es lógico. Aquí veis otra participación, pues, con una carpintería y bueno, que seguramente conozcáis, ¿no? Y Sonfi. Y entonces lo que se hizo fue una solución modular que está pendiente de que se presente ya, creo, como la primera solución modular que incluye motorización, toldo, carpintería, todo en uno. Bueno, forma parte de todo este proceso de industrialización que estamos viendo en cualquier tipología de proyecto actual, ¿no? Igual, pues por poner algún ejemplo de Passive House, pues la primera Passive House que se hizo certificada Plus Premium en Valencia, pues nos pidieron que necesitaban, aunque todo era pasivo, pues algún elemento que no incrementara el consumo y que pudiera reducir aún más, pues, los consumos en stand-by, pues desconectando líneas que podíamos hacer gracias al sistema Tauma. Este producto, aunque lo veis diferente, es el modelo anterior, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Incluso añadieron un sistema de seguridad que, como va a baterías, no incrementa nunca los consumos. Aquí veis otro ejemplo de BREEAM, otro documento de declaración donde indica, pues, qué puntos y cuántos puntos, qué productos añaden, dijéramos, o pueden ayudar a añadir, y que sepáis que puede llegar hasta conseguir 10 puntos, o sea, lo que significa un 14% de la certificación BREEAM en viviendas. Y algún ejemplo más de, pues, colaboraciones con constructoras o promotoras, en este caso, pues, con TR Arquitectos, que hicieron, pues, una promoción que tenía muy en cuenta la mayoría de certificados, y en los cuales, pues, ya que tenían la protección solar de persiana motorizada en salones y habitaciones, ofrecieron como una opción más añadirle la conexión a Taoma, porque simplemente era comprar el producto, ¿no? Era así de sencillo. Finalmente, pues que sepáis que tenemos, dentro de la metodología BIM y de todo el desarrollo circular, una galería y una biblioteca de producto BIM que podéis descargar desde nuestra propia página web, y que tenéis una página web dedicada a arquitectos y arquitectos técnicos donde podéis hacer vuestras consultas, y no directamente aquí, directamente a mi correo, que lo veréis al final, y si no está, creo que en la propia página web de aquí. Y ya para acabar, pues como a modo resumen, en 10 puntos, que bueno, Sonfi, que os quede claro, pues que es la bombilla apagada, que no consume, que genera un ahorro gracias a esa automatización, y esta automatización a la vez, pues, genera un confort, que si no está integrada y si no es sencilla, lógicamente, si no es adaptable, no podemos hacer una gestión global de una vivienda, y con esta tipología de productos lo que se hace es esto, una gestión global, una unión de todos ellos, y que está a la altura de la eficiencia y de las exigencias normativas actuales del mercado. Yo creo que con eso tenéis más que suficiente. Os lo agradezco a todos haber escuchado, y os dejo en manos de mi compañero Antonio, sin antes, pues, deciros si tenéis preguntas que podéis hacerme, pues, en este momento si queréis. Si no ahora, pues también podéis hacerlas al final, pero bueno, como queráis. Darme un segundito porque no estoy viendo. Disculpadme, ¿eh? Perdona, es que no llego aquí. Disculpadme, ahora. Vale, os dejo de compartir. Podéis hacerme las preguntas si queréis ahora.
Vale. Vamos aquí. ¿Estás aquí, Antonio? Sí, estoy. Cuando me digas, No, cuando queráis. Sí, si no hay preguntas, sí, bueno, he visto aquí que solo se oye la música, la voz no. Bueno, espero que sea solo durante el minuto del vídeo, ¿eh? Y si no hay preguntas, pues continúa mi compañero con su ponencia. ¿De acuerdo? Venga, hasta ahora. bueno, a ver, un momentito. A ver. Vale, creo que ahí está bien, ¿no, Juan? Aún no te veo como abajo como moderador, ¿eh? Si cambias esto, con eso será Si suficiente. puedo lo pongo, pero no lo veo ahora. Ahora, espera un momentito, dime si sale ahora. Ahora, correcto. Vale. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Antonio Pascual, soy responsable de proyectos y de prescripción de Saxum. Y yo, bueno, la verdad es que como decía antes Juan, voy a intentar dar forma o dar soporte a lo que son los motores de Sonfi. En realidad, Sonfi al final precisa de nosotros para todo lo que ha contado, que algunas cosas casi las voy a repetir yo, pero para que tenga un poco de sentido y podamos utilizar y conseguir todo aquello que nos ha dicho Sonfi, al final, pues nos necesitamos mutuamente, ¿no? Esa es la realidad. Yo antes de nada, lo que me gustaría, esperad, a ver que no. Ahora, yo antes de nada me gustaría, antes de contaros la empresa, a lo que nos dedicamos, que bueno, más o menos lo sabéis, sí que me gustaría hacer una pequeña introducción a todo lo que es el tema de la protección solar, porque es verdad que hay un desconocimiento muy grande y a la protección solar, pero los conceptos más básicos, o sea, lo habitual y entender el por qué es más efectiva una protección solar por fuera en el exterior que en el interior, y bueno, son factores muy sencillos. La protección solar aplicada a la arquitectura, bueno, pues ahí lo veis, es el conjunto de sistemas que sirven para controlar la cantidad de luz y energía del sol que incide en un edificio. Y para eso estamos nosotros con algunos de los sistemas que luego veremos más tarde. La protección solar y decoración. Vamos a ver un poquito las funciones básicas de los tejidos, porque es verdad que la mayoría de la protección solar no todo se hace con tejido, es verdad, también lo vamos a ver la parte de celosías en la que no interviene ningún tejido y es una protección solar totalmente efectiva. Pero la parte de los tejidos es muy importante porque interiormente es lo que vamos a utilizar en el 90% de los productos que tenemos y exteriormente también el grueso de la protección solar se hace con tejidos. Lo primero de todo, cuando hablamos de la protección solar, de lo que vamos a proteger, hay que tener en cuenta lo que más nos preocupa, que es el confort térmico. Esa energía del sol, esa energía total, que es el 100%. ¿El qué, perdón? Oigo por ahí algo, pero... No tengo tiempo. ¿Qué? No tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Qué tal? Bien, ¿qué me cuentas? Yo, como siempre. Estoy viendo por ahí una voz. Yo, no sé, bueno, sigo. Lo vamos a ver... vamos a tener lo que es el 100% de la energía, se va a distribuir en tres factores. Espera, Antonio, espera, que estoy intentando silenciar, pero no puedo. Sí, es que hay alguien hablando ahí. Ya está, ya está. ¿Ya está? Hecho. Vale. Bueno, seguimos, lo que decía, lo retomamos. Ese 100% de la energía se va a dividir en tres factores. Son los tres factores térmicos, que es la transmisión, la reflexión solar y la absorción solar. Y luego, bueno, el factor solar total, que lo veis aquí a la derecha, en realidad eso existe, hay que tenerlo en cuenta, pero ahí interviene el cristal. Yo no voy a hablar de cristal porque yo no me dedico al tema del cristal, pero es cierto que ese cálculo total se hace siempre teniendo en cuenta el cristal y los datos que yo os voy a daros ahora. Por resumir lo que es cada uno, es evidente, la transmisión solar es la cantidad de ese 100% de la energía, es el porcentaje que yo nunca voy a poder evitar. Va a entrar en la vivienda sí o sí. La reflexión va a ser la cantidad de la energía que va a reflejar, que el propio producto me lo va a reflejar, con lo cual va a quedar
fuera del edificio. Y la absorción, bueno, la absorción es la cantidad de energía que ese producto absorbe. Ahí ya sí que dependerá que lo tenga instalado dentro o fuera del edificio para que sea más o menos efectivo. Ya con esto os podéis dar cuenta de lo más claro, que es por qué va a ser más efectivo en el exterior. Ahí vemos un diagrama. Porque en el exterior yo tengo claro que tanto la cantidad de energía reflejada como la cantidad absorbida los voy a dejar fuera del edificio, siempre, porque el producto lo tengo fuera. No llega, no hago que la energía atraviese el cristal, sino que lo freno antes de llegar al cristal. Es evidente. Yo ahora en el siguiente diagrama lo vais a hacer, con lo cual la parte de energía que me va, que sí que va a entrar en la vivienda, evidentemente la transmisión, eso es irremediable. La transmisión entra sí o sí. Pero ahora, si nos fijamos en esto, estos son datos reales. Luego vais a ver un diagrama de uno de los tejidos que tenemos, de los que más se venden, de screen con colores reales, ¿no? Que yo os diré cuál es cada uno. Pero bueno, este me vale, pues están tomados igual, de un fabricante de screen. Si os fijáis en color blanco, ahí veis los valores los tantos por ciento. En el color blanco, la transmisión es el 20%, o sea, eso se va a quedar dentro de la vivienda, la reflexión un 70% y la absorción un 10%. Vale, si yo ahora me voy al negro, fijaros, con el negro la transmisión es solo del 3%, la reflexión del 6% y la absorción del 91%. Sí, la absorción es muy alta, pero si recordamos, lo he dejado atrás, vuelvo atrás, lo he dejado fuera, perdón, he dejado fuera. Con lo cual yo tengo que buscar colores cuya suma de reflexión y absorción sean lo más alto posibles o cuya transmisión solar sea lo más bajo posible. Y eso pasa con los colores oscuros. Con lo cual, exterior, colores oscuros, como vemos, es lo más efectivo. Si nos vamos al interior, la cosa cambia. ¿Por qué cambia? Porque aquí ya todo lo tengo dentro. La energía ha atravesado el cristal. Y ya tengo tanto la absorción como la transmisión, lo tengo dentro. Con lo cual, la única parte, el único factor que se me va a quedar en el exterior es la reflexión. ¿Qué tengo que buscar? Pues tengo que buscar colores cuyo factor de reflexión, el tanto por ciento de reflexión solar, sea lo más alto posible. Y eso, si os fijáis en el diagrama, con el color blanco estamos hablando del 63%. Siempre va a ser eso más alto que la suma de transmisión y absorción, si nos fijamos. Con lo cual, colores claros para el interior, colores oscuros para el exterior, siempre. Aunque suena un poco raro, ¿eh? Porque al principio todo el mundo, cuando hablamos de evitar calor, ¿no? Pues un color claro. No, cuidado. Para el exterior es mejor un color oscuro. Luego, aparte de lo que es evidentemente los factores térmicos, también hay una parte importante cuando estoy utilizando un tejido, que es el confort lumínico y visual. Hay que tener en cuenta el aprovechamiento de la luz natural, los deslumbramientos, que es muy importante, la visibilidad y la privacidad. La visibilidad y privacidad van unidos, porque eso me lo va a marcar los factores de apertura del tejido, que están calibrados, ahora lo veremos, están catalogados por tantos por ciento, que nos determina la cantidad de luz que atraviesa. O sea, un factor de apertura del 0% no deja pasar absolutamente nada de luz, ni yo puedo ver nada a través del tejido. Sin embargo, uno del 10% me entra bastante más luz y yo puedo ver mucho mejor. Y si puedo ver mejor, tendré menos privacidad. Ahora lo veremos al final en otro diagrama. Pero bueno, esto simplemente es lo que os he dicho al principio cuando decía que íbamos a ver ejemplos de tejidos reales. Estos son 4 tejidos, bueno, es un tejido con 4 factores de apertura, ¿vale? El 1%, el 3%, 5% y 10%, que es lo que os acababa de contar. Si os fijáis, las referencias que empiezan por 4501 es el color blanco. Y si las que nos fijamos, las que empiezan por 4512, es el color negro, ¿vale? Va seguido de la referencia porque depende del factor de apertura, como os decía. Si os fijáis, se cumple lo que acabamos de ver. Si os veis el color blanco, efectivamente, la transmisión en el color blanco es el 7%, por ejemplo, la absorción el 19%, pero la reflexión el 74%. Si lo ponemos en el exterior, como veis, efectivamente, es más efectivo el negro, que tenga una transmisión del 0%. O sea, todo el exterior, ¿por qué? Porque además el 1% es un tejido que es prácticamente opaco, deja pasar muy poquita luz. Con lo cual, el total de la energía lo evitamos poniendo un color oscuro. Ahí se ve claramente. Y luego, para que lo entendáis, bueno, aquí tenéis un poco una simulación de los factores de apertura. El 10% está muy bien, voy a tener bastante luminosidad, pero a cambio voy a tener poca privacidad. Durante el día no me verá nadie, pero durante la noche, cuando el foco de luz cambia al interior, me vería. Me verían desde el exterior.
Un término medio nos moveríamos en el 5%, que es el más habitual, o el 3%. Y luego, bueno, pues además de decorar un tejido, como hemos dicho, debe controlar la cantidad de luz, permitir el ahorro energético, controlar la privacidad y evitar el deslumbramiento. También, hablando de deslumbramiento, evidentemente, un tejido, cuanto más oscuro sea, menos deslumbramiento provoca. Muchas veces estamos acostumbrados a ver en oficinas stores y además en screen en color blanco, y curiosamente es lo que más deslumbramiento provoca de todas las posibilidades. Y yo os invito a hacer una prueba, coger un mismo tejido con el mismo factor de apertura, ponerlo al trasluz en color blanco y en color negro, que son los dos extremos. En el color blanco probablemente podáis ver a través de él, pero a través del negro vais a ver perfectamente, por la única razón que no crea ningún tipo de deslumbramiento. Y bueno, dicho esto, os voy a paso a explicaros un poco lo que hacemos, cómo podemos aplicar todo lo que nos ha explicado Sonfi anteriormente, explicaros un poquito a la empresa. La empresa es, bueno, pues somos una empresa que tenemos ya más de 60 años, y esta es una empresa que se creó en inicio y todavía sigue siendo una de las bases de la empresa, lo que es todo el mundo de la persiana enrollable, pero con el tiempo fue evolucionando y hace aproximadamente unos 16, 17 años se introdujo en el mundo de la protección solar, primero con productos de interior y hoy en día con producto de exterior y otras cosas que vais a ver. Hay más de 100.000 metros cuadrados dedicados. La empresa, bueno, no os lo he dicho, estamos en Sacks, en Alicante. Toda la producción se hace allí. Es verdad que luego hay varios centros de producción que os enseñaré. Somos ya más de 800 empleados. Hay un poco parte de las instalaciones. Y una cosa que nos caracteriza, y yo creo que es bastante importante, es que nosotros hacemos todo el proceso de producción, que es bastante raro en nuestro sector. De hecho, diría que somos los únicos. De hecho, hacemos cosas para nuestra competencia, porque hacemos, aparte del diseño, por supuesto, hacemos la parte de extrusión, que aquí estáis viendo, una de las plantas de extrusión. Tenemos 2 plantas de extrusión de aluminio, que es un poco así lo más raro. Tenemos 3 plantas propias de lacado. Tenemos transporte propio, una flota de camiones bastante importante. Y bueno, pues en la medida que se puede, evitar depender de terceros, porque de esa manera pues controlamos mucho mejor todo. Y sobre todo los plazos, es importantísimo los plazos de entrega cuando controlas toda la producción. Estamos presentes en más de 70 países, hay 23 distribuidores internacionales y aquí tenemos a nivel nacional hay 18 centros de producción y 4 delegaciones. En Cataluña hay uno ahí lo diré, está bueno, al lado de Barcelona y otro en Tarragona. Esos son los 2 que tenemos y repito, son centros de producción, o sea, parte del producto se fabrica allí. Hay un departamento de I+D, una oficina técnica muy importante, ahora ya son más de 20 personas. Entre ellos hay algunos arquitectos técnicos, como vosotros, que son los que me dan soporte a mí, la verdad sea dicha, son en los que yo me apoyo, sobre todo en los proyectos de celosías y cosas un poco más complejas que intervienen en estructuras. Ellos me dan el soporte y los tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Y bueno, voy a empezar a contar un poco los productos que hacemos. Hoy no me voy a enrollar mucho, los productos que hacemos para exterior. Vamos a empezar. El primer producto de todos, bueno, mira, vuelvo un poquito atrás. Aquí el producto que estáis viendo, que es lo más clásico, un toldo. Ese es un toldo de brazos extensibles, pero con el producto de exterior de protección solar hay un problema. Hay un problema muy típico que es el viento. El viento es el que hay. Un toldo de este estilo podemos estar hablando que aguanta viento de 30, 40 o mucho 50 kilómetros por hora. ¿Qué pasa? Que todos estos productos tienen que ir acompañados de los captores que hace Sonfi de viento para que cuando el viento pasa de esas velocidades, por seguridad, y cuando es por seguridad no se puede evitar, el toldo se recoge y bueno, pues te quedas sin la sombra que tanto necesitabas. Pero el tema ha ido evolucionando y sobre todo a nivel vertical han salido productos al mercado más que interesantes como el Windscreen. El Windscreen es un store enrollable vertical, para que lo entendamos, con guías laterales y con un sistema de cremallera. Algunos de vosotros a lo mejor lo conocéis. El sistema ZIP, cremallera que simplemente lleva la mitad de una cremallera soldada a ambos lados del tejido del store enrollable. Esa mitad de la cremallera, los dientes de esa cremallera entran dentro de una guía que a su vez evita que esos dientes se salgan. ¿Qué pasa? Que el soporte en la guía lo que hace es aguantar los dientes a lo largo de todo el recorrido del tejido, no como en otros sistemas que a lo mejor solo lo sujetan un punto. Con este sistema lo que hace es sujetarlo a lo largo de todo el tejido. ¿Qué provoca esto? Pues que estamos hablando que aguanta vientos de clase 5 o 6
y lo más importante, 5 o 6 estamos hablando de 70, 80 kilómetros por hora, pero si lo colocamos contra fachada, como lo que estamos viendo aquí, estamos hablando que aguanta más de 100 kilómetros por hora. Algo muy importante, el tema de dimensiones. Se puede hacer hasta 6 metros de ancho, que es una anchura muy considerable. Para que os hagáis una idea, no hay ninguna persiana enrollable que llegue a 6 metros de ancho. Esta foto que estáis viendo aquí, esto pertenece al... Esto está en el Parque de las Ciencias de Granada. Luego veremos la frontal del edificio que tiene una aplicación de Sonfi, que antes Juan ha estado hablando de ella, muy, muy interesante. Pero bueno, esta otra parte está hecho todo con windscreen y mira, el acabado es impecable. Y bueno, aparte de que es un producto muy poquito invasivo a nivel estético, se va a adaptar a cualquier tipo de fachada. De hecho, aquí veis en la foto de la derecha es una fachada neoclásica que está en Oslo, que no sabían qué tipo de protección solar poner. Y bueno, se les propuso el windscreen y la verdad es que se integró perfectamente porque es totalmente aséptico, no es nada invasivo. ¿Y qué aportamos nosotros en este tipo de productos? Pues hombre, una de las principales aportaciones es lo que estáis viendo, que hay 5 tamaños de cajón. Normalmente la mayoría de la gente, la mayoría de fabricantes, vamos, la mayoría, por no deciros casi prácticamente todos, se limitan a hacer 2 tamaños de cajón, porque es lo fácil. Haces el de, por ejemplo, el que veis ahí el grande, el de 1,50 y 1,25, y con eso, con esas 2 medidas, tienes cubierto todo. Nosotros, el año pasado se presentó el de 85. El de 85 que le veis aquí es un cajón muy pequeñito, son bueno, pues 85 por 85 tiene exactamente. Y es un cajón, aún así, que me cubre la mayoría del espectro de huecos de ventana de una vivienda habitual, lo voy a poder cubrir. ¿Por qué? Porque puedo llegar a 3 metros de ancho y a 2,50 de alto. Con un sistema que, por ejemplo, en rehabilitaciones va a quedar totalmente integrado en la carpintería. Lo voy a poder, evidentemente, lacar en el mismo color que tenga la carpintería y no es necesario hacer un foseado para ocultarlo, porque va a quedar integrado y ni siquiera va a sobresalir de la propia carpintería, va a parecer que forma parte de la carpintería. Y repito, estos son sistemas totalmente efectivos para la protección solar. De hecho, ahora mismo yo creo que ahora mismo es lo que está más de moda y lo más efectivo, en una palabra. Evidentemente aquí puedo jugar con los tejidos. Yo puedo jugar con los diferentes factores de apertura del tejido dependiendo de la orientación que tenga la fachada del edificio, sin alterar la estética exterior. O poner un tejido blackout porque está en un dormitorio y quiero oscurecimiento total. Seguimos. Toldos. Aquí os los voy a enumerar. Hacemos cualquier modelo de toldo que se os ocurra o que conozcáis. Lo tenemos. En toldos cofre, pues los hay con el cofre recto, con el cofre curvo. Hay 6 o 7 modelos de toldos cofre de brazos extensibles diferentes. Brazos extensibles sencillos, ahí veis una versión especial que en todo el tema de hostelería se vende muy bien, que es un brazo extensible doble. Tenéis brazos extensibles monoblock en la foto de la derecha. Tenemos ahí el clásico punto recto con o sin cofre, el toldo store, SRS, que son stores enrollables con guía cable. Es muy estético, queda muy bien, pero evidentemente a nivel viento no es tan efectivo como el windscreen que acabamos de ver. Palillería, bueno, palillería podríamos integrarlo más en la parte de pérgolas, ahora lo veremos, pero bueno, al final también es un tipo de toldo. Ahí lo tenemos con 3 secciones diferentes de columna, 80 por 40, que es la estándar, que prácticamente tiene todo el mundo, y luego la tenemos de 80 por 80 y 125 por 125, que son exclusivas nuestras. Y el toldo veranda que veis a la derecha, ahí lo vemos una utilización que la verdad es que queda muy bien, pero su utilización más habitual es para poner, siempre acordados de fuera adentro, en una cubierta de cristal, en un cerramiento de cristal. En el techo es el tipo de toldo que hay que poner y es efectivo 100% contra el calor porque lo estamos poniendo de fuera adentro. Pues en el fondo el producto es un store enrollable con tensión invertido, lo pongo totalmente horizontal porque queda plano a diferencia de lo que veis de palillería. Pérgolas. Bueno, pues pérgolas vamos a ver básicamente 2 modelos. La pérgola bioclimática, que no sé si la conocéis. Una pérgola bioclimática es una estructura de aluminio y la cubierta, en lugar de ser textil, como lo que acabamos de ver, pues estamos hablando de un techo que está formado por lamas de aluminio móviles, orientables. ¿Qué me supone esto? Pues hombre, a nivel de confortabilidad con el calor es superior a cualquier otro sistema. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es, en el momento que mantengo la lama abierta, que se trata de eso, de que puedan estar abiertas, aunque me esté sombreando, pero pueden estar abiertas, se crea un efecto de convección. El aire caliente va hacia arriba y hace que recircule continuamente el aire. Y es muy bien, la verdad es que no tiene comparación. Pero luego también me permite que si llueve, yo la puedo cerrar y las propias lamas canalizan hacia los laterales el agua para unos canalones, a ver si lo podéis ver con el ratón y os lo indico. Este serían los canalones, aquí tengo uno, en el otro lado otro,
y canalizo el agua y lo evacúo por las columnas. Entonces, fantástico, es un tipo de pérgola, lo puedo utilizar todo el año. Perimetralmente lo puedo cerrar como quiera. Aquí lo veis, por ejemplo, esto que son las oficinas de Sprinter que están en Elche, de la franquicia de tiendas de deporte. Bueno, pues para los empleados, ahí veis, es un espacio en el que han puesto cortina de cristal, que también es nuestra, que también lo fabricamos. Bueno, pues es una forma más de hacerlo. Esto es en una vivienda particular en la playa de la Herradura, en Granada. Aquí lo único, bueno, comentaros, este windscreen que veis aquí es de 6 metros. Queda totalmente integrado en lo que es la pérgola bioclimática. Y bueno, luego la pérgola bioclimática, evidentemente, la podemos poner iluminación. Ahí veis, este tiene, por ejemplo, iluminación perimetral. Se puede poner en las lamas perimetral, se puede poner mixta. Le puedo añadir calefacción, hilo musical por Bluetooth. Y luego ya repito, perimetralmente se puede cerrar casi con lo que se os ocurra. Esto es una obra que se hizo en el Hotel Olivanova en Oliva. El hotel llevaba ya unos años, pero la parte de lo de la piscina la tenían un poco desaprovechada y lo que se hizo, bueno, el arquitecto recurrió a nosotros y ahí se montaron 21 pérgolas bioclimáticas y hoy en día esa zona que estaba un tanto desaprovechada es toda la zona de luz libre. Y como tienen buen clima, bueno, la verdad es que lo utilizan, se aprovecha todo el año. El mismo estilo del mismo tipo en el Hotel Meliá de Benidorm también, ahí se hizo en toda la zona de restauración, también se pusieron unas cuantas y bueno, la propiedad quedó contenta. De hecho, ahora se ha hecho una obra muy bonita. Si vais por Alicante, en el Meliá que está en Alicante, el que está al lado del puerto deportivo, ahí se han montado también un montón de pérgolas y muy bien. Otro tipo de pérgola, la pérgola fulvia. Esta es una pérgola de lona tensada. Siempre es una pérgola en la mayoría de las situaciones. A ver, se puede hacer una pérgola, porque si os fijáis, tiene una inclinación que es del 15%, tiene que ser. Se puede poner una contra la otra y hacer un tejado a dos aguas. Pero lo suyo es que vaya contra la fachada, como lo veis en la foto de la derecha. La lona se recoge, la lona es impermeable, puede llevar iluminación y puedo unir tantas pérgolas como quiera y cerrarlas perimetralmente. Está preparada más la compensación del ángulo, también tenemos unas piezas especiales para que se pueda cerrar totalmente. Y ahora vamos a hablar de celosías, que también es protección solar. En celosías somos muy potentes, muy potentes. Tenemos un catálogo súper extenso, tanto de celosías fijas, celosías móviles, mallorquinas. Es que prácticamente lo que se os ocurra. Y aparte de todo, yo os decía al principio que somos autosuficientes, ¿no? Nosotros hacemos todo el proceso productivo. Eso lleva, y me vale la primera obra que vais a ver, me lleva a deciros que si hay una obra importante, incluso, como se hizo en este caso, se puede crear una lama exclusivamente customizada, el modelo de lama como la queráis siempre que sea ejecutable, evidentemente, para esa obra en concreto. Aquí pasó eso. Nosotros teníamos una lama que era la R100, pero esto es el Casino de Castellón, el nuevo Casino de Castellón, una ampliación que se hizo y además ahí cada lama iba numerada porque luego hace unas formas, en algunas fotos no se aprecia bien. En la foto de la izquierda veis que va imitando también madera, pues es todo aluminio. Pero quería lamas con iluminación LED. ¿Qué se hizo? Se cogió una R100 y se creó a partir de la R100, porque van a intercalar las lamas, algunas llevan iluminación y otras no, se creó una lama nueva que lleva un canal en la parte interior en el que se aloja la iluminación LED. Y bueno, pues el resultado ya le veis que la verdad que quedó espectacular. Luego, bueno, pues aquí tenéis lamas en forma de avión, tanto las hay fijas, se pueden hacer móviles, manuales, motorizadas, prácticamente lo que se os ocurra. Aquí esto es en un colegio, y un colegio en Denia, y bueno, pues ahí ves, bueno, se hizo hay una composición multicolor que quedó bastante bien. Esto es una obra muy chula que se hizo en un colegio, y en ese pabellón multiusos lo que se hizo fue desde cero, se hizo con el arquitecto y él adaptó la obra a la medida máxima de esa lama, de la O300. Son lamas móviles, motorizadas, y lo que se hizo, bueno, pues cada tramo está la lama al máximo, quiero recordar que son 4 metros y cada tramo se hizo de 3,80 de los dos que veis en altura. Hay una persona que controla todo en caso del tema de sol y tal, todas las lamas orientales, repito, motorizada, y la parte de abajo, si os fijáis, está todo puesto con windscreen. Nosotros tenemos, la verdad es que la oficina técnica trabaja codo con codo con el laboratorio de ensayos. Aquí se ensayó el impacto, lo hacemos nosotros, tanto los ensayos de viento, para todo lo que os contaba antes, que tenemos un túnel del viento, como todos este tipo de ensayos y más cosas a nivel incluso químico, lo hacemos, la verdad es que el laboratorio cada vez es más grande, y lo hacemos nosotros. En el caso del windscreen no había problema con el tema de los impactos, porque es verdad que aguanta mucho y tiene cierta flexibilidad, pero el de las lamas lo hicimos y bueno, y aguantaba, lo típico puede ser un balonazo o algo así, y no había ningún problema para aguantarlo. Esto
Esto es lo que os decía, el Parque de las Ciencias en Granada, la otra parte de la fachada, que esto es una fachada, se hizo una fachada dinámica bueno, en colaboración con Sonfi. Fue totalmente de colaboración, se hizo mano a mano con Sonfi y es un ejemplo palpable de lo que antes os decía Juan. Este edificio es un edificio oficial, se acopló a un módulo KNX y bueno, la verdad es que los usuarios, hemos hablado con ellos y el usuario del edificio está encantado porque dice que se olvida de todo. O sea, el edificio es totalmente eficiente, siempre se está bien, bueno, hace que sea muchísimo el ahorro energético, sin mover un dedo, lo hace todo él solito. Él tiene en cuenta la estación del año, tiene en cuenta toda la incidencia del sol, por supuesto, y aprovecha el sol y protege del sol, dependiendo de la estación, lógicamente. Esto es una muestra, bueno, de celosías fijas, que son las clásicas que van clipadas, pues de estas hay un montón de modelos. Aquí os muestro aquí un ejemplo sencillo. Y luego microperforada, las fijas clipadas microperforadas. Esto que veis aquí a la derecha es un hospital que se hizo en Costa Rica, se ha hecho hace poco además, y aquí la única peculiaridad es que para que tenga más ventilación se alternaron bandas de celosías clipadas que son ciegas con algunas perforadas, y bueno, se hace el efecto ese visual que la verdad es que quedó bastante bien. Comentaros que todos los productos, ahora mismo yo creo que prácticamente ya todos, se debe haber quedado alguna cosita por ahí, están en BIM. Nosotros es verdad que BIM lo tenemos bastante adelantado porque trabajamos mucho con Sudamérica. Bueno, el último caso que habéis visto del hospital. Trabajamos mucho con Sudamérica y allí el tema de BIM lo llevan trabajando como desde hace 5 años y entonces, bueno, la verdad es que lo tenemos avanzado. Y el tema de BIM, bueno, está todo creado, las bibliotecas están creadas por por los dos compañeros, los dos arquitectos técnicos que hay allí y están totalmente en abierto. No hace falta ni que os loguéis ni nada, simplemente podéis entrar en nuestra web y descargar las bibliotecas BIM que necesitéis de cualquiera de los productos, ahí están, para poderlas utilizar totalmente en abierto. Sonfi, bueno, pues nosotros absolutamente todas las motorizaciones van con Sonfi. Bueno, pues creemos que es lo mejor y lo más adecuado para un producto de nivel y de buena calidad como el que nosotros hacemos y creíamos que Sonfi era el mejor aliado para este fin y bueno, pues así llevamos ya unos años y muy bien. Y ahora os voy a hablar un poquito para terminar de la protección solar interior, porque aunque decíamos al principio que no es tan efectiva, pero bueno, por lo menos para que veáis un poco parte de los productos más típicos en proyectos que hay de protección solar interior y que sabiéndolo utilizar también cumple su cometido, por supuesto, sabiéndolo mover con colores y tejidos adecuados. Cortinas verticales, las hay en 3 anchos de lama, bueno, evidentemente también se puede motorizar. Venecianas de madera y de aluminio, es un producto muy estético, es un producto que se ha utilizado muchísimo y a nivel estético es de los más bonitos, pero bueno, hablando de eficiencia energética no es el más eficiente, evidentemente, porque en muchos casos encima hablamos de metal. Se puede crear mucha reflexión utilizando lo diré, colores metalizados, pero bueno, a nivel estético la verdad es que esto está muy bien. Esas fotos que veis es de un restaurante que tiene, la foto de la izquierda, estas venecianas de madera tienen 5 metros de altura, está todo domotizado, está acoplado además también a un módulo KNX y bueno, muy bien, la verdad es que bastante bien. Esto es enreables, que es lo más típico, que es lo que más se utiliza, donde más puedo jugar con los tejidos, es verdad. Aunque no es el producto más eficiente, al final vais a ver un producto más eficiente todavía que un store enrollable con un buen tejido. Pero bueno, ya sabéis, dimensiones, se pueden hacer dimensiones muy grandes. Ahí veis algunos ejemplos. Se puede poner, nosotros tenemos, ahora vais a ver aquí una foto, aquí veis que están combinados 2 stores, uno opaco y otro transparente. Podemos jugar con eso. Tenemos un soporte doble que si yo ya lo he utilizado en algunas oficinas, sobre todo en salas que requieren de proyección posterior, de hacer proyecciones y necesitan oscurecimiento, combinar ambos stores con un soporte que tenemos que ocupa muy poquito, ocupan menos 2 stores. Ahí están puestos a techo, ahí ocupan normal, pero se puede superponer uno con otro con el soporte especial que tenemos. Muy interesante el soporte. Otro tipo de store enrollable es el Store Vision, que se van contrapeando bandas más transparentes con otras menos transparentes. Y las plisadas, que es el producto, si hablo de eficiencia energética, es el más eficiente de todos. La foto de la derecha que se ve en pequeño, hay que vemos la plisada doble. La plisada doble, aparte que no vamos a ver con los cordoncillos ni nada, y lo que me crea son celdillas, si os fijáis, hexagonales, celdillas nido de abeja, que estamos creando una cámara de aire que es ya aislante de por sí. O sea, la naturaleza del producto es ese aislamiento. Y es el producto más efectivo de todos los que vais a ver. Aparte es un producto muy interesante para hacer ángulos. Para hacer ángulos queda perfecto la unión de una cortina con otra.
Y bueno, nada más. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta, pues aprovechad, hacedla. Muchas gracias, Antonio. Supongo que no hay preguntas, porque nos explicamos muy claro, ¿no? Todo. Siempre nos pasa igual, Antonio? Sí, siempre. Bueno, pues como no hay preguntas, yo os agradezco la atención, todos los que habéis podido estar y habéis estado, os habéis tenido que ir, no hay problema, porque como ya decía, queda grabada toda la jornada y podréis disfrutar de ella, pues os la enviaremos por email en la mayor brevedad posible. ¿De acuerdo? Gracias a todos y Muchas bueno, gracias. espero que nos utilicéis en muchos proyectos. Un Gracias. abrazo, que vaya muy bien. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.